Otra vez, ¿cómo están? Vamos a la segunda parte de la charla de insuficiencia hepática aguda. Nos habíamos quedado en los laboratorios. Habíamos hablado de laboratorios generales, en los cuales hablamos de un RIN mayor o igual a 1.5 como definición, aumento de la gota y la GPT, y la hiperbilirrubinemia, que eran cosas que íbamos a encontrar por lo general en todos. Algunas cuestiones más particulares, como la trombocitopenia, las alteraciones en el ionograma, alguna que otra cosita que nos quedó ahí como para hablar de la generalidad de todos, y después algunos laboratorios específicos o que nos remedian más a una causa en particular. Entonces, ¿qué vamos a tener que medir o dosar o solicitar en un paciente que sospechamos un fallo hepático agudo? Bueno, el hemograma, las plaquetas, el RIN va a ser fundamental, la LDH porque nos va a orientar a algunas cuestiones específicas como hablamos antes, el hepatograma en general, recuerden que el LDH no forma parte del hepatograma y el hepatograma nos va a servir para orientarnos en lo que es la GOT, la GPT, la relación entre GOT y GPT. Recuerden que la GOT es una enzima mitocondrial, la GPT es una enzima citosólica, por lo cual cuando hablamos de causas que dañen la mitocondria, por ejemplo las intoxicaciones por drogas, bueno, la GOT va a ser la que esté más elevada. eh, y en aquellas que dañen directamente al hepatocito, la GPT va a ser la más elevada dentro de las dos. Con respecto a la urea cartinina, porque ya hablamos el grado en que se relaciona el fallo renal, hasta un 75% en causas como, por ejemplo, intoxicación por paracetamol, el grado en que se relaciona el fallo renal con el fallo hepático agudo, el ionograma buscando hiponatremia ilusional, hipocalemia y hipofosfatemia en los que se están recuperando, el amonio como predictor de desarrollo de encefalopatía hepática, la hiperlactacidemia, que esto lo vamos a echar en un práctico porque tiene una cosa más, un origen más completo, los gases en sangre, una orina completa. O sea, un laboratorio general al cual le agregaremos hepatograma, eventualmente LDH, coagulación. Hay otras circunstancias específicas, por ejemplo, bueno, obviamente los test de embarazo en las pacientes con edad fértil o reproductiva, sobre todo porque estas pacientes pueden estar cursando una hepatitis, por ejemplo, autoinmune y que va a necesitar inmunosupresión. Y la verdad que inmunosuprimir a una paciente embarazada es complejo porque por lo general la medicación es teratogénica, ¿no? En pacientes con sospecha de intoxicación por paracetamol, que en realidad tendría que ser en todo que sospechamos un fallo hepático agudo, tendremos que pedirle paracetamolemia, perdón, lo cual sabemos que es caro e impráctico. Tendremos que dosar algunos tóxicos como el alcohol, la cocaína, las metanfetaminas, siempre serología para hepatitis, fundamental para hepatitis, en especial hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, que son las que podemos dosar. La hepatitis D y la E, recuerden que solamente es por ADN. Dosaje de VIH, porque también puede dar fallo hepático por sí mismo, o bien puede predisponer a otros virus, por ejemplo el virus Herpes simple o el citomegalovirus. Buscar citomegalovirus, buscar Epstein-Barr, buscar eh, herpes. Y algunos marcadores de hepatitis autoinmune, como el anticuerpo antinuclear, el antimúsculo liso, el anticuerpo microsomal hepático. Bueno, esto es fundamental. Esto a un paciente con que le acabamos de diagnosticar fallo hepático agudo, de cajón. Todo esto. En cuanto a las imágenes, siempre primera imagen a preferir, al ser una víscera que está casi en contacto con la piel y ser una víscera sólida, y una ecografía abdominal, ¿no? En especial con Doppler hepático, porque el eco abdominal te va a permitir ver la morfología, la vía biliar, ¿no? A ver si hay dilatación de la vía, a ver si hay una lesión ocupante de espacio. Ahí arriba a la izquierda la primera imagen que se ve es un hígado cirrótico, por ejemplo. Fíjense que amemalonado tiene el... Qué mal que lo dije. Los mamelones que tiene en el borde. Eh, también si hay presencia de una lesión ocupante o no, como abajo, la vía biliar. Y el Doppler también, porque nos va a permitir
ver el flujo de sangre, a ver si hay trombos o no, y de paso nos orienta la causa a saber si el flujo es hepatópeto, por ejemplo, de la porta es hepatópeto, ¿qué quiere decir? Que va desde el intestino hacia el hígado, el flujo que tendría que tener normalmente la vena porta, o hepatófugo, como es en el caso, por ejemplo, de la hipertensión portal, ¿no? O si es hepatópeto de la arteria, si la arteria hepática es hepatópeto, por ejemplo, en algunas patologías, bueno, usualmente es hepatópeto porque va desde la aorta hacia el hígado, pero hay algunas causas que puede ser hepatófugo, por ejemplo, en el Budd-Chiari, ¿no? O en la enfermedad veno-oclusiva. O sea, tener en cuenta que hay que pedir eco abdominal y Doppler. Las alternativas a la eco, bueno, son la tomografía y la resonancia, ¿no? La resonancia habría que guardarla para casos muy específicos y tener en cuenta que la tomografía, lo que se llama tomografía con protocolo trifásico o de hepatocarcinoma o HCC, es fundamental. En especial cuando tenemos lesión ocupante de espacio, ya sea sospechado por hepatograma más ecografía, ¿no? O en pacientes, por ejemplo, con hepatitis B crónica o C crónica que están predispuestos al hepatocarcinoma y que tienen actualmente un fallo hepático agudo. Bueno, esos pacientes, una tomografía con protocolo HCC viene muy bien. Pero bueno, también tendremos que tener en cuenta el riesgo de daño renal, ¿no? Porque tener en cuenta que la TAC trifásica incluye una tomografía de abdomen con contraste que incluye un tiempo de la arteria hepática, o sea, que llega al hígado, un tiempo de las suprahepáticas, o sea, que se ve cómo salen, y un tiempo de la porta, o sea, que se nutre el intestino y el contraste va del intestino por la porta hacia el hígado. O sea, que tiene, por eso se llama trifásica, ¿no? Tiene una fase arterial, una fase venosa y una fase porta. A estos pacientes, sin embargo, ya tenemos que estar pensando en cuando tienen fallo hepático agudo y sobre todo cuando hay causas que no tenemos tratamiento o que sabemos que van a tener mala evolución, tendremos que ir pidiéndole todo lo que es un protocolo pretrasplante, lo cual esto va a depender de cada uno de los sitios en donde estemos. Que esto incluye una valoración cardiovascular y una valoración respiratoria también ajena a todo lo que ya venimos pensando. En caso de la encefalopatía, en especial si es avanzada, tendríamos que ir a descartar edema versus hemorragia cerebral, que son diagnóstico diferencial de la encefalopatía, ¿no? Un paciente con encefalopatía hepática tendría que tener una tomografía de cerebro, porque recuerden que si es por una patología hepática, estos pacientes tienen coagulopatía y pueden sangrar espontáneamente, lo cual cambia totalmente los pronósticos, porque en ese caso, la encefalopatía no se da por encefalopatía hepática, sino que se da por la hemorragia cerebral, el ACV hemorrágico que tiene, lo cual son dos cuadros totalmente diferentes. ¿Qué podremos ir a buscar en la tomografía? Primero tiene que ser una tomografía de cerebro sin contraste, y en lo cual nosotros vamos a ir a ver si tiene sangre o no tiene sangre, pero pueden aparecer signos secundarios de edema cerebral, los cuales son, y están numerados ahí. El 1, la desviación de la línea media, en especial si tiene más de 1,5 cm. Estamos hablando de edema cerebral, ¿no? 2, el borramiento de los surcos o la pérdida de diferenciación córtico-subcortical. Fíjense cómo acá abajo, ahí del 2, no se ven surcos y circunvoluciones como del otro lado. Y adelante, a nivel frontal, se ve todo sustancia gris, no se ve la diferenciación que tiene abajo. Y como último punto, disminución de la cisterna, que son todos los circulitos que están girando. Que acá lo que estamos viendo en los tres, perdón, los cuatro, son la cisterna más importante de la base, que es el cuarto ventrículo, ¿no? Cuando desaparece el cuarto ventrículo, hablamos de cuasi herniación amigdalina y muerte. Así que bueno, estos son los signos tomográficos de edema cerebral, los 4 signos tomográficos de edema cerebral que tendremos que ir a buscar en un paciente con encefalopatía hepática. Amén de descartar que si tiene hemorragia que le está produciendo la encefalopatía, eso no es una encefalopatía hepática, es un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo cual, en ese caso, tendríamos que pensar y considerar, como dice a la izquierda de su pantalla, la limitación, o mejor dicho, la adecuación al esfuerzo terapéutico, y en lo cual habría que ver si se avanza o no, con cualquier tipo de tratamiento. Esto es un poquito como para ver cómo se maneja en la terapia intensiva el algoritmo de manejo de
del paciente tiene encefalopatía hepática grado 3 y 4, que le pedí un ataque de cerebro y que tiene o no tiene alteraciones. Esto no importa, pero sí tener en cuenta que a un paciente con encefalopatía hepática hay que pedir una tomografía de cerebro. Entonces, repasando y por último, a nivel del laboratorio, estos laboratorios. A nivel de imagen, ecografía primero, tomografía y a valorar. Y si tiene encefalopatía, TAC de cerebro sin contraste. Si a pesar de todo esto, y más el laboratorio, más todo esto, yo no pude determinar la causa que lo lleva a tener un fallo hepático agudo este paciente, bien, tendría que hacer una biopsia hepática. ¿A todos los pacientes? No. A aquellos que no pude llegar al diagnóstico con lo que hicimos antes, con los laboratorios y con las imágenes. ¿Por qué no se la hacemos así como de rutina a todos? Y porque tienen mucho riesgo de sangrado estos pacientes, ¿no? Y hay mucho riesgo asociado a la biopsia hepática. Por lo general nos va a ayudar en el diagnóstico de las infiltraciones malignas, de la hepatitis autoinmune, de la enfermedad de Wilson, la hepatitis por virus de herpes simple y por el hígado graso agudo del embarazo. En este caso, hay que tener mucha reserva, sobre todo cuando esté en duda, ¿no? Si realmente es un hígado graso agudo del embarazo, que suele ser peor que el hígado graso que nosotros conocemos en el adulto normal. Eh, Porque el tratamiento adecuado de esto es el parto. O sea, una vez finalizada la gestación, el hígado graso retrograda. Entonces, si esa paciente tiene signos de fallo hepático agudo y tiene un hígado graso agudo del embarazo, bueno, tendría que pensar en biopsiarlo o no. Y si estoy muy lejos del embarazo, tendría que pensar en la biopsia, ¿no? Porque si no, si estoy por terminarlo y los pacientes se encuentran estables sin signo de fallo hepático, y capaz que le interno solo para verla y no le hago nada, ¿no? Y espero que tenga el chico. Con respecto a la biopsia, hay 3 abordajes, ¿no? El primero es el percutáneo. El percutáneo no es el más indicado para el fallo hepático agudo, por el riesgo de sangrado que tiene. El transyugular, el cual es el ideal, pero no se hace en todos lados. O bien el, el del hígado entero, del órgano explantado al momento del trasplante. ¿Cuáles son los que más se usan para el fallo hepático agudo? O el transyugular o el explantado, ¿no? O sea, cuando ya el paciente se trasplantó. La biopsia solo para completar un poquito la información, la biopsia hepática percutánea, eso se hace higienizando el área y un seguimiento ecográfico, y básicamente es una aguja grande en la cual no se hace ese corte, directamente se punza, a veces guiado por ecografía para no pegarle la costilla, y se mete un trocar que tiene un set particular, que tiene como un martillito que entra y sale y saca un choricito, un cilindrito, que lo ven abajo a la derecha, que eso se manda a microscopía. ¿Cuál es el tema con esto? Primero que tiene que estar internado y tener que aplicarle presión en el lugar de la biopsia, tiene que estar en decúbito lateral derecho con un peso encima durante 1 hora, lo cual es sumamente incómodo. Tienen altísimo riesgo de sangrados, porque acuérdense que estos pacientes son coagulopáticos, y dan mucha omalgia. O sea que después están no solamente dolor ahí a nivel del hígado, sino que aparte le duele mucho el hombro. ¿Qué ventaja tiene esto? O sea, la desventaja es que perfora la cápsula de Gleason, como vieron recién, y puede sangrar. Pero ¿cuál es la ventaja? Que lo puede hacer los pies de la cama y lo puede hacer personal no tan entrenado o en sitios, no, entrenado sí, pero en sitios con menos complejidad. A veces es la única opción. La mejor sería la biopsia hepática transyugular, la cual es mínimamente invasiva y no perfora la cápsula de Gleason. Fíjense que esto es meter un catéter como si fuera una vía central a través de la yugular, que por un sistema de guías y guiado por radioscopía pueden tomar una muestra del tejido hepático. Los riesgos de sangrado son muchísimo menores, la verdad que la comodidad es otra, y técnicamente no es tan complicado, pero necesitas, obviamente, tener radioscopia y demás. Fíjense que es el mismo set que hicieron la biopsia percutánea antes, nada más que más largo, se mete por este sistema de guías que nosotros dejamos en una de las ramas suprahepáticas, giran el sistema y van a meter ahí
mismo van a ver cómo baja. Bueno. Bueno, ahí baja, ahí está, gracias. Entra el tejido hepático y saca el choricito, pero a través de una vena. Esto no pierde, no queda perdiendo, no sangra y sacamos el mismo material que antes, ¿no? Hay un montón de set, esto ya viene armado, fíjense ahí está el choricín. Así que lo único que vos necesitas es un servicio hemodiname para hacerle radioscopía todo el tiempo o un servicio con radioscopía, un sistema de imágenes complejo, ¿no? Bien, y por último, por lo menos el último punto, ¿cómo es el manejo del fallo hepático agudo? Primero que esto es un desafío, y por lo general acá hacemos agua muchos médicos, excepto los que lo vemos con frecuencia. Hay una serie de pasos, lo vamos a charlar por separado, pero tener en cuenta que todo esto se tiene que hacer al mismo tiempo, como para que se vaya entendiendo. Pero como primer punto, tenemos que tener en cuenta que más o menos el 40% de los pacientes con insuficiencia hepática aguda se recuperan espontáneamente. Eh, y espontáneamente se refiere a sin tratamiento alguno. Por ejemplo, cuando es una causa viral, que es un virus de corta performance, que pasados los días de infección, ya está, no hay más nada para hacer con ese virus, se va, se ve muerto el perro, muerto la rabia, finaliza, digamos, eh, la lesión a nivel hepático, eso no se perpetúa, entonces mejoran y listo, chau, besito. Pero tener en cuenta que muchos no se recuperan espontáneamente y los dejan con la necesidad de un hígado nuevo, ¿no? Eh, Así que es fundamental entender que todos estos pacientes tienen que estar, primero que tienen que estar internados. ¿Y dónde tienen que estar internados? Y en lugares que tengan programas y centros especializados en trasplante hepático. Eh, ¿Por qué? Porque es tan abrupto el cambio y el deterioro neurológico que pueden tener estos pacientes, el deterioro en las funciones hepáticas, que necesitan tener a mano todas las herramientas necesarias para finalizar en un trasplante, por más que vos no lo vayas a trasplantar. O sea, este paciente lo tiene que ver primero un hepatólogo y después tiene que estar en lista de trasplante, a menos que tenga contraindicaciones. Si tiene contraindicaciones por el trasplante formales, y bueno, también lo tiene que ver un hepatólogo, decirle, che, mira, este no se trasplanta ni a palo por esto, por esto, por esto, porque tiene 90 años, porque tiene una enfermedad extremadamente crítica, porque la causa no se resolvió, o porque tiene una causa que no se va a resolver en corto tiempo y va a reventar el hígado nuevo también. Entonces, en esos casos, quedan fuera de la lista de trasplante. Pero hasta entonces, tienen que ser manejados en centros especializados en trasplante hepático. ¿Mm? Por lo cual, si nosotros diagnosticamos una insuficiencia hepática aguda, tiene que ser, y no tengo en mi hospital posibilidad de trasplantarlo eventualmente, lo tengo que trasladar a un lugar en donde sí lo puedan trasplantar, que tenga terapia intensiva y eventualmente, si tiene encefalopatía de grado 1, bueno, lo puedo manejar en el piso. Pero que tenga una terapia intensiva también con intensivistas que estén duchos y que estén acostumbrados a este tipo de pacientes, ¿no? Como segundo punto, tenemos que tener en cuenta el diagnóstico. El diagnóstico nos referimos a identificar la insuficiencia hepática aguda, o sea, diagnosticar el fallo hepático agudo. ¿Cómo diagnosticamos el fallo hepático agudo? Con una lesión hepática grave, con la aparición de encefalopatía hepática y un RIM mayor o igual a 1.5. Todo esto en el lapso de 26 semanas. Y la podemos clasificar como aguda, como hiperaguda, aguda o subaguda, según sean hasta los 7 días, de 7 a 21 días o de 21 días a las 26 semanas. El tercer punto es la identificación de la causa. Y como forma práctica, digamos, para identificarla, la podemos dividir básicamente en dos ramas, ya sea por paracetamol o no por paracetamol. Si nos vamos a la rama del paracetamol, es fundamental determinar el tiempo de la ingesta, pedir paracetamolemia y determinar por el nomograma de Rumac-Matthews si estamos de la línea verde gruesa para arriba o para abajo. Porque si estamos en la línea para abajo, no hay que tratar, hay que solamente mirar y no mucho más. Pero si estamos para arriba, puede haber una lesión hepática que todavía no se manifestó.
Hay dos formas, a ver, el tratamiento del trasplante, ¿no? Pero hay dos tratamientos específicos posibles para intoxicación por paracetamol. Uno es el uso de carbón activado de 1 gramo kilo, que es la descontaminación intestinal, que con esto evitarías todos los restos que queden de paracetamol en el intestino que se siguen absorbiendo. Y el otro es el antídoto específico, que es el ACMU, la N-acetilcisteína, que se da una carga y un mantenimiento cada 4 horas, que como hablamos antes en la charlita anterior, extremadamente engorroso, pero bueno, no nos queda de otra. ¿Cuándo usamos el ACMU, la N-acetilcisteína? Cuando estamos en el nomograma para arriba o cuando sospechamos que el consumo fue más de 250 miligramos de paracetamol de un saque, o más de 12 gramos en 24 horas, que es la dosis tóxica. Ahora bien, supongamos que la causa no es debida a paracetamol, o bueno, descartamos la sospecha, lo cual nunca hay que descartarla así como a la ligera. Bueno, acá hay que establecer diagnósticos rápidos y estudios específicos para determinar la causa, porque como dijimos, la causa tenemos que reconocer algunas causas particulares para ver si la podemos tratar, ¿no? Porque si no la podemos tratar, y bueno, no nos queda otra que dejarla evolucionar, pero si la podemos tratar, ese paciente se puede llegar a comer un trasplante que no le hace falta, ¿no? Inicialmente y en todos los pacientes, ya sea por causa de paracetamol o no, como mínimo tendríamos que establecer estos diagnósticos presuntivos. Primero, causas virales, el Wilson, la hipoperfusión y las reacciones idiosincrásicas, como ya las vimos antes. Entonces, estos estudios son de cajón para todo. Capaz que no la cupremia y la cupruria, ¿no? Buscando Wilson, que es una causa más rara. Y de estas 4 grandes causas, y es la menos frecuente. Yo esa sí la dejaría como el último. Pero es fundamental, a ver, pensar en pedir una serología viral para todo, sobre todo para hepatitis. Hay que pedir una ecografía, eventualmente si podemos un ecocardiograma. Si hay reacciones idiosincrásicas sospechadas, hay que hacer una buena anamnesis, preguntar si no consumió nada, si no encontró blister estirado, si no es alérgico a nada previamente. Hay que dosar drogas que se dosan usualmente, como es el cannabis, como es la cocaína, como son las metanfetaminas. ¿Mm? El Wilson lo podemos perdonar, digamos, ¿no? Pero tener en cuenta que esto tendremos que hacerlo a todos, tanto a los de paracetamol como a los de no paracetamol, ¿no? Sean claras o no las causas, siempre, ¿eh? Y también las etiologías autoinmunes, que acá no le puse, pero los anticuerpos para hepatitis autoinmunes. Bien, volviendo a estos anticuerpos autoinmunes, tener en cuenta que esos van a demorar, y van a salir en el transcurso de los días, al menos unas 24 horas. Pero al mismo tiempo vamos a tener que tener en cuenta otras cosas de estos pacientes, como son el manejo hemodinámico, que si se acuerdan, hablamos que estos pacientes tienen lo que se llama vasoplejía hepática y que son hipotensos por definición, y tienen una alteración en la regulación de la presión arterial y del volumen intravascular. Así que tanto el manejo hemodinámico como el de las alteraciones metabólicas son fundamentales. El cuidado de la vía aérea, como charlamos también en la clase de vía aérea, de lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo por los estados de conciencia deprimidos que tienen estos pacientes. Y no olvidar también que el soporte nutricional y la valoración multidisciplinaria va a ser importante en todos los pacientes con insuficiencia hepática aguda porque son desnutridos por definición. Ahora bien, todo hasta acá ya habíamos hablado antes, pero ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿qué pacientes van a terminar en el último punto, que es básicamente el 6 que está ahí, que es el trasplante hepático? ¿Todos? No, no todos los pacientes que tienen un fallo hepático agudo van a terminar en un trasplante hepático. Imagínense que si no sería una locura. Pero lo que tendríamos que tener en cuenta es, dentro de esos pacientes que tienen fallo hepático agudo, cuáles se van a recuperar espontáneamente y cuáles no se van a recuperar espontáneamente. Primero, entender que aquellos que yo no tengo tratamiento de la causa de base y que sabemos que esa causa de base, por ejemplo, un hepatocarcinoma con metástasis por todos lados, no tengo chance terapéutica, tiene fallo hepático agudo, pero no tengo chance terapéutica con ese paciente, yo lo que sé es que esa enfermedad me va a ser progresiva. O sea, que si yo tengo fallo hepático agudo ahora, más tarde voy a tener más fallo hepático agudo. Bueno, ese no se va a recuperar espontáneamente. Pero ese paciente en particular
que hablamos del cáncer de hígado con múltiple metástasis, tiene contraindicación de trasplante hepático. ¿Qué tenemos por ofrecer a ese hombre? Nada, confort, ¿no? Pero tener en cuenta que tenemos que ver de estos pacientes cuáles se van a beneficiar de un trasplante y cuáles no. Bueno, ha sido todo un tema esto, porque no solamente que no hay gente que el hígado se dona, es cadavérico, ¿no? Eh, pero, pero aparte faltan, ¿no? Faltan muchos donantes, se pierden muchos órganos que son pasibles de donar. Entonces, nada, tener en cuenta eh, que no es fácil esto, ¿no? O sea que hay que decidir realmente quiénes se van a beneficiar del trasplante, porque no todos lo pueden recibir. Y además, hay algunos que se van a recuperar espontáneamente y no tendrían que necesitar un trasplante, se van con un trasplante al vicio, con todo lo que eso implica, ¿no? Cirugía no y con inmunosupresión por todos lados. Hay scores que, a ver, probablemente pueden llegar a estimar quiénes se recuperan espontáneamente, como son el King's College, el MEL y el MELNA o el MEL-sodio, y además optimizan la asignación de los órganos, ¿no? Así que te identifica básicamente a qué pacientes probablemente se van a beneficiar de un trasplante hepático. Hay dos. El de King's College, al parecer, es como el más sensible en general, pero el más usado y tiene también sus criterios, digamos, pero el más usado hoy por hoy es el MEL, pero es el más usado eh, sobre todo para enfermedades crónicas, ¿no? Porque se llama Model for End Stage Liver Disease, ¿no? Hay un MEL y un MEL sodio en el cual le agrega el factor sodio. Pero bueno, la verdad que hoy es un índice básico para ese paciente que está en lista de trasplante hepático y que lo tenemos que posicionar en algún lado. Va a tomar como referencia la creatinina, la bilirrubina, el RIN y en el caso del MELNA, el sodio también, el sodio sérico. Y fíjense que a diferencia del King's College, habla de todas las causas, incluso las crónicas, porque esto te permite que sea un cirrótico que está esperando en la casa, que tenga una puntuación de MEL determinada para estar en la lista de trasplante. La King's College es un poco más engorrosa, pero sí te habla de aquellos pacientes que necesitan más urgentemente un trasplante. Básicamente, fíjense en los pacientes que tienen cada vez más MEL, sobre todo cuando tienen más de 30, que es un MEL altísimo, la poca supervivencia que tienen a los 3 meses, casi el cero. Fíjense que ahí a los 30 solamente el 60% sobrevive a los 3 meses, ¿no? Así que al aumentar el MEL, eso nos apura mucho más y va ganando listas, va ganando espacios en la lista de trasplante, va ganando altura. Yo les voy a dejar en los comentarios esta calculadora para que la tengan a mano. También les dejo ahí el link ahí abajo. Pero se lo dejo como para que lo tengan a mano porque son fórmulas con logaritmos neperianos. Así que nada, para que todo paciente con fallo le saquemos el MEL y veamos qué tan urgente es su trasplante, ¿no? Y capaz que lo hacemos en algún práctico. Lo voy a dejar también fijado en los comentarios. Y por último, una vez valorada la necesidad de un trasplante, o sea, qué paciente se va a beneficiar porque tiene un MEL alto, más de 30, y se va a beneficiar por un trasplante hepático, bueno, es fundamental que lo hagamos, ¿no? El tratamiento definitivo en los pacientes con fallo hepático agudo que se van a beneficiar del trasplante hepático es el trasplante. Si no se trata la causa de base, ¿no?, que generó el fallo hepático agudo, o bien si seleccionamos mal el paciente que podría haberse recuperado espontáneamente, o por qué no, ese que decíamos que está demasiado enfermo para recibir un órgano, lo único que vamos a lograr con un trasplante es que se muera más. O sea, se muera más rápido, se muera peor, se muera más desconfortable. Ni hablar el costo en salud y no olvidar que le estamos sacando ese día a otra persona que quizás sí se beneficiaría.
Los trasplantes hepáticos son trasplantes cadavéricos. Se clasifican en su necesidad según el MEL y el MEL sodio, estratificándose también por el tipo de sangre. Y tener en cuenta que existen organizaciones que procuran a nivel provincial la distribución y la ablación de los órganos. ¿Qué quiere decir? Ablación es el retiro del órgano de un cuerpo, y el implante es el poner ese órgano en otro, ¿no? Así que estos órganos reguladores son el INCUCAI a nivel nacional y el ECODAIG a nivel cordobés, manejándose el INCUCAI, el Instituto Nacional Central, único coordinador perdón, de ablación e implante, ¿no? Y el ECODAI, que es el ente coordinador de ablación e implante de Córdoba. Se van a referir a ver, toda persona que se determina que va a necesitar un órgano nuevo, se inscriben en una lista de espera, que es el Sistema Nacional de Información y Procuración de Trasplante de la República Argentina, o SINTRA, y esa lista de espera es una orden de mérito según tu puntaje, que se suele usar el MELD, y que ese MELD puede subir o bajar, sobre todo en pacientes que van mejorando o empeorando su cuadro. Pero que hay algunas, por ejemplo, patologías agregadas a esto, por ejemplo, lo que es el síndrome hepatopulmonar o la necesidad de terapia de reemplazo renal, ¿no? De hemodiálisis, que te van sumando puntitos al MEL y que tu hepatólogo te puede pedir como puntaje extra. Igualmente, todo esto estamos hablando en contexto de enfermedades crónicas. Es diferente en la enfermedad aguda, porque eso te da entre 20 y 25 puntos más, o sea que te prioriza a vos antes que nada como un trasplante de urgencia, eh, e inmediatamente te suma MER. Por ejemplo, si al mismo tiempo en 5 puntos de la provincia tenemos fallos hepáticos agudos con el mismo nivel de gravedad, la única forma de priorizar a qué paciente le vas a dar un hígado primero va a ser con el puntaje de MER. Pero cuando un paciente tiene un MEL muy elevado, se va a beneficiar de un trasplante hepático, y está en un fallo hepático agudo, inmediatamente se transforma en un receptor de urgencia y pasa primero en la lista. Y el que estaba esperando con una cirrosis crónica, que estaba primero en la lista, es desplazado, y recibe primero el que más lo necesita. Hasta acá, fallo hepático agudo. Sé que se hizo recontra extenso, pero espero que está todo cubierto acá. Yo no iría a leer otro lado, pero está todo cubierto acá. Espero que les haya servido, que les haya ordenado un poco la patología que por ahí hasta al colega eh, le suele, le suele costar algunos puntos. Recuerden, el 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Donar salvavidas. Donen, y mejor dicho, no se nieguen a la donación. Porque algún día podemos estar nosotros, un ser querido, o no. Simplemente el gesto de más amor que podemos brindar. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima.